Muy buen día, mi nombre es Eulalia Medina, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. El presente video tiene como finalidad hacer una breve definición de algunos conceptos básicos de bienes. A continuación presentaré unas diapositivas en la cual, a medida que vayan apareciendo los conceptos, pues le daré una breve definición a cada uno de ellos. Sujeto de derecho. Es toda persona de creación biológica o creación legal a quien la ley le otorga personalidad jurídica y se convierte en titulares de derechos y obligaciones. Dentro de estos sujetos de derecho encontramos sujetos de derecho sin personalidad jurídica, como son las comunidades, son los patrimonios autónomos, son los consorcios, los nuevos seres sintientes como son los animales y algunos ríos y páramos del país, los nacituros. Definición de cosa. Cosa, en sentido general, es todo lo que existe en la naturaleza, corpóreo o incorpóreo, perceptible o no por los sentidos, a excepción del hombre. En forma concreta, es todo aquello que es susceptible de apropiación por el hombre. En sentido jurídico, cosa es aquello que puede satisfacer las necesidades vitales de la persona, por tanto se denomina también jurídicamente bien. Entonces, así, bien son las cosas corporales o incorporales que hacen parte del patrimonio de un sujeto de derecho con connotación jurídica, pecuniaria o económica para la satisfacción de sus bienes. Lo que nos dice nuestro Código Civil es que trata al bien y a la cosa en forma equivalente. Entonces, el bien son cosas que hacen parte del patrimonio. El patrimonio, entendido como el conjunto de derechos, obligaciones, activos y pasivos y acciones que pertenece a un sujeto de derechos. Dentro de estos patrimonios, el patrimonio constituye prenda general frente a nuestros acreedores. No olvidemos esto, que hace parte de que nuestros bienes respaldan las deudas, por lo tanto, nos pueden obligar a venderlos para poder respaldar la deuda si no cumplimos con ella. Dentro del patrimonio tenemos los derechos patrimoniales y se clasifican en derechos reales, relación jurídica que vincula al sujeto con un objeto determinado, o sea, que vincula al sujeto con la cosa. Derechos personales o crediticios, relación jurídica que vincula a un sujeto llamado acreedor con otro sujeto llamado deudor. Derechos materiales, las relaciones jurídicas con bienes intangibles apreciables en dinero, por ejemplo, la reputación de la compañía, la fórmula o receta de algún producto, la propiedad intelectual. Continuando con esta definición, tenemos bienes patrimoniales y bienes extrapatrimoniales. Los bienes patrimoniales son los que son valorables pecuniaria o económicamente. Entre ellos tenemos cosas corporales que son, por ejemplo, casas, animales, carros, ropa, todos los objetos como un computador, como un televisor, un lápiz. Recuerden que tenemos que recordar o hacer énfasis en este punto que los animales son considerados seres sintientes a quienes se les han otorgado derechos. Las cosas incorporables, dentro de las cosas incorporables tenemos los derechos valorables económicamente, como es la propiedad intelectual, el buen nombre. Los derechos o bienes extrapatrimoniales, los bienes o más bien derechos extrapatrimoniales son los que no tienen ningún valor, que no pueden ser valorables pecuniaria o económicamente. Entre ellos tenemos nuestros derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, a una vivienda digna, alimentación, el derecho a nuestra personalidad, a tener un patrimonio. El cuerpo humano y el cadáver tampoco tenemos un derecho valorable económicamente sobre él porque no podemos negociar con nuestras partes aún siendo cadáver, no podemos pagar con nuestra vida ni con nuestro cuerpo nuestras deudas. Dentro de esta clasificación, hablando de clasificación de bienes corporales, tenemos bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles los tenemos clasificados entre bienes muebles, bien mueble por naturaleza, bien mueble por anticipación y bien mueble por ficción legal. La definición de un bien mueble son cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí solas o por fuerza externa. Por sí solas son los movientes y por fuerza externa son las cosas inanimadas.
Un bien mueble por naturaleza es la que ante su creación o su nacimiento, desde su formación, está ya por naturaleza, es un bien mueble, definido como bien mueble. Y bien mueble por anticipación nos referimos a todos los que están destinados a ser separados de un inmueble. Entonces son aquellos que pasan de ser inmuebles por una ficción legal, pasan a ser muebles. Un ejemplo de esto lo voy a poner es el de los árboles. Los árboles son inmuebles por naturaleza, pero sus frutos al momento de cosecharse por una ficción legal pasan a ser muebles, ya que para poder comercializarse es muy difícil hacerlo, porque para comercializar un bien inmueble se hace por medio de escritura, mientras que al pasar por ficción legal a ser un bien mueble se facilita su comercialización, ya que el derecho al producto se transfiere por medio de una factura de compraventa o por acuerdo de las partes. El bien mueble por ficción legal es un derecho que si es sobre un bien mueble, es mueble. Pasamos a la definición de lo que son los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro. También lo tenemos clasificado como bienes muebles por naturaleza, bienes inmuebles por naturaleza, que entre ellos tenemos que son las fincas, los lotes, las minas, los árboles, las casas, que desde que se crean porque están apegados al suelo, son inmuebles por naturaleza. Y los inmuebles por destinación o incorporación, entonces tenemos que son los por incorporación o destinación, son un ejemplo las herramientas de una finca o el tractor o el carro o los animales que están al servicio de la producción de la finca, que ante su constante uso y utilización o beneficio que da a ese bien inmueble pasan a ser de muebles inmuebles por una ficción legal. Y bienes inmuebles por adhesión tenemos como ejemplo una puerta de una casa, una ventana, la baldosa, el baño, por ejemplo, que al quedar pegado a un bien inmueble para su servicio constante y definitivo, entonces pasa de ser inmueble a ser mueble. Lo mismo pasa por el inmueble por ficción legal, entonces estamos hablando de que si es un derecho sobre un inmueble, es inmueble. Continuando con la clasificación de los bienes, tenemos el dominio. Dentro del dominio, entonces tenemos el de la propiedad, el dominio propiedad. Para obtener el derecho a una cosa o bien que haga parte del patrimonio de una persona, se requiere la transferencia por medio del título y el modo. El título es el documento en el que consta el derecho, o sea, la escritura, compraventa, factura, y el modo es la forma de entregar la cosa. En nuestro ordenamiento se requiere de ambos, título y modo, para completar la transferencia. El dominio propiedad tiene tres características, que es absoluto, es exclusivo y es perpetuo. Cuando hablamos de absoluto, es la facultad de usar, disponer y usufructarse de la cosa ante los demás. Solo lo limita el bien común o social. Esto se refiere a que el bien común o social es que el Estado puede expropiar un bien si lo considera necesario para el bien común o social. Si decimos que es exclusivo, que es el dueño el único que puede disponer de la cosa, que puede gozar, que puede enajenarla si así lo desea. Que es perpetuo, que dura lo que dura la cosa y no depende de la persona, por lo que si la persona por lo que si la persona fallece, su derecho real de la cosa es transmisible a los herederos. Dentro del dominio tenemos lo que es la herencia. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. El proceso de sucesión, que es la forma como de transmisión del patrimonio del causante a otros sujetos de derecho, o sea, a sus herederos, y esta se hace por parte del notario o por parte del juez. Ante el notario, pues si están las partes de acuerdo, si no hay dificultades, entonces se legaliza la herencia mediante un proceso notarial. Pero si hay dificultades, si no se ponen de acuerdo, entonces es el juez el que determina la asignación de la herencia.
Usufructo es el derecho que se le otorga a una persona de usar, de disfrutar de una cosa, o sea, es el derecho real de goce, disfrute de cosa ajena con la obligación de cuidarla como si fueran propias. Continuamos con las servidumbres activas. La servidumbre activa es un gravamen o derecho que afecta a un predio rural o urbano y que obliga a su dueño a permitir el uso y el goce de dicho bien a un tercero. Puede ser un camino, puede ser un pasadizo, puede ser un zaguán por donde entra y sale el vecino, el cual está obligado a permitir su uso y goce. Uso y habitación se refiere a una casa, a la utilidad de morar en ella. Solamente se puede ejercer el derecho de su uso. Este derecho es un derecho personalísimo, no se puede ceder, no se puede enajenar, no se puede prestar, no se hereda. Tenemos a otras, se garantizan otras obligaciones de conservación y persecución de la cosa, entre ellas tenemos la hipoteca, que es el derecho real de garantía o contrato mediante el cual el deudor deja como garantía un bien, que por lo general es un bien inmueble, a quien le hace un préstamo, o sea, a su acreedor. De esta forma, si el deudor no paga su deuda, el acreedor tendrá el derecho a solicitar la venta del bien para así poder cobrar lo que le debe. La garantía inmobiliaria, estamos hablando de las garantías que se constituyen, no, perdón, garantías mobiliarias. Son las garantías que se constituyen sobre bienes muebles a fin de garantizar créditos, lo que implica la posibilidad de ceder a ellos. Un ejemplo típico de esto tenemos como la mercancía de un granero que se puede colocar como prenda para que respalde el crédito. Podemos colocar las joyas, un carro, también un pagaré, una letra. Derechos personales. El derecho personal se reconoce como la facultad que tiene una persona llamado acreedor de exigirle a otra al deudor una prestación de un servicio, de hacer, dar o no hacer. Dentro de los derechos personales, no, tenemos, estos derechos personales surgen de un negocio jurídico, acto unilateral, de la herencia o legado, de la ley, de hechos ilícitos o dañinos. Tenemos dentro de estos derechos dos sujetos, un activo que se llama creador, un sujeto pasivo que se llama deudor, y este a quien le corresponde la prestación de dar, hacer o no hacer. De dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble con el fin de constituir sobre ella los derechos reales de transferir solamente su uso. De hacer la cosa que tiene por objeto la ejecución de un hecho, por ejemplo, hacer una casa, prestar un servicio. Y la de no hacer la que tiene como objeto la extensión de realizar un hecho determinado. Por ejemplo, te presto mi bicicleta, la puedes usar, pero no la puedes pintar, no la puedes rayar. A continuación, hablemos, ya estábamos con los bienes incorporales, estos son los bienes, continuamos con los bienes incorporales. Dentro de los bienes incorporales tenemos los derechos personales, donde está el acreedor, que es el sujeto activo, el derecho a la cosa, el deudor, que es el sujeto pasivo, que es el que tiene la prestación de dar, de hacer o la prestación de no hacer, el derecho real, que es el derecho sobre la cosa corporal, el sujeto activo, que es la cosa, el sujeto pasivo, que es el dominio, la herencia, el usufructo, la servidumbre activa, el uso o habitación, la prenda de hipoteca, y la propiedad intelectual, de la cual tenemos la propiedad industrial. Entre ellos tenemos signos distintivos y nuevas creaciones. A continuación haré la ampliación de estos conceptos. Derecho de autor, obras literarias y artísticas. Dentro de estos derechos tenemos, continuando con la clasificación de los derechos, tenemos el establecimiento, hablaremos respecto a
la definición de lo que es un establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio, vamos a hablar de que está compuesto por bienes corporales e incorporales, pero vamos a especificar, vamos a hablar específicamente de los bienes incorporales. El establecimiento de comercio es un conjunto de bienes corporales e incorporales organizados por el empresario para el desarrollo de su empresa. Corporales son muebles, vitrinas, locales, etc. Y los incorporales, tenemos dentro de estos incorporales los siguientes: la propiedad intelectual, tenemos la propiedad industrial, tenemos los derechos de autor y los títulos valores. La propiedad intelectual, entonces, son creaciones de la mente provenientes del intelecto humano, las producciones de talento del ingenio que son que son propiedad de sus autores, y la propiedad intelectual se regirá por leyes especiales. Dentro de la propiedad intelectual tenemos obras literarias y artísticas, nombre de imágenes, invenciones, marcas utilizadas en el comercio, símbolos. En la propiedad industrial tenemos marcas, lemas, registros, patentes, dibujos. Quiero hacer una breve diferenciación entre lo que es una propiedad industrial y una propiedad intelectual. La propiedad industrial son todas las creaciones e invenciones que se hacen con fines comerciales o industriales. Por ejemplo, el inventor que inventa para que luego se siga fabricando en serie. En cambio, la propiedad intelectual son las creaciones más humanísticas, más artísticas, donde lo que hace el autor es plasmar su identidad, no tiene finalidad de reproducirse. Todas estas invenciones o estos derechos tienen un tipo de leyes especiales. Derechos de autor, entonces tenemos las películas, software, fonogramas, interpretaciones, diseños artísticos, pinturas, entre otros. En los títulos valores tenemos la prenda, los cheques, las acciones, las letras y el pagaré. Tenemos que tener acá algo claro, que cada título valor, aunque tiene un diseño particular cada uno, tiene unos datos que obligatoriamente cada uno tiene que llevar, que es la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Vamos a hablar más específicamente de la letra, quien lleva y algunas características que son indispensables en la letra de cambio, que es el valor que se adeuda, o sea, el valor por la cual se otorga la letra, la fecha límite de pago, el nombre del acreedor y el deudor y la firma del deudor. Estas letras, todas estas prendas son endosables, o sea, se pueden transferir a terceros, a quien se puede pagar al ser transferido su titularidad. Ay, que continúa. Ah, perfecto. Entonces continuamos en otra clasificación de los bienes. Tenemos los bienes divisibles, indivisibles, principales, bienes accesorios, presentes, futuros, singulares, universales, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles. Tenemos de especie o de cuerpo cierto y de género. Para saber si una cosa es fungible o no, siempre es necesario compararla o relacionarla con otra. Entonces es fungible si pueden sustituirse entre sí por no tener un valor entre sí, por no tener un valor igual, un mismo poder liberatorio o poseer identidades comunes. Entonces es fungible respecto a otra, por ejemplo, el dinero, las manzanas, los confites, los pañales desechables. No son fungibles quienes tienen una característica especial y no pueden ser sustituidas o subrogadas por otros, por ejemplo, una obra de arte, los artículos únicos o personalizados. Consumibles, entonces, consumible es, tenemos una característica especial o comparativa por un bien consumible. Por lo normal, por lo general, los bienes consumibles son también fungibles, mas no es lo mismo en el sentido contrario, ya que un bien
fungible no siempre es consumible. Como ejemplo tenemos el dinero, que es fungible, mas no es consumible. Los no consumibles son los bienes que no dejan de existir por el primer uso que se hace de ellos. Entonces, por ejemplo, o el vestido, un pantalón, que sí se desgastan, pero con el tiempo mas no se dañan en su primer uso o se consumen en el primer uso como los consumibles. De especie o cuerpo cierto, entonces tenemos, se caracteriza por su individualización y son diferentes de las demás de su especie. Por ejemplo, un caballo que se diferencia por su paso, porque es más fino, porque tiene unas características muy específicas. Entonces, cuando uno habla de ese caballo, se diferencia de hablar de caballos. Cuando uno habla, hablemos, por ejemplo, el carro rojo, con placas tal, con matrícula tal, de propietario cual, estamos dando unas características específicas, por lo tanto este carro ya ha sido individualizado y no decimos el carro, o sea, un carro cualquiera que pertenece a un género. De género se determina por sus caracteres comunes o generales, entonces tenemos, por ejemplo, en los pollos, cuando hablamos de los pollos, pues cualquier pollo, no estamos hablando del pollo amarillito que pesa tanto, sino los pollos, entonces incluimos todo el género, las vacas, los carros. Divisibles, cosas divisibles o indivisibles. Cosas presentes y futuras. Cuando hablamos de cosas divisibles, entonces hablamos de un bien o un objeto que físicamente pueda ser divisible sin destruirse. Por ejemplo, hablamos de una finca que en el caso de heredarse, por ejemplo, pues se puede dividir en hectáreas y sigue siendo conserva su proporción o utilidad originaria. Mientras que cuando hablamos de las cosas indivisibles podemos hablar de una casa que así tenga varios propietarios, ellos no se la pueden dividir a no ser que la conviertan, la hagan efectiva pues en dinero para poder dividírsela, de resto no pueden dividir media sala, media cocina. Los bienes presentes y futuros, principales o accesorios, los principales son los que pueden subsistir por sí mismos, los accesorios no poseen un régimen jurídico propio o autónomo, sino que dependen de la suerte de lo principal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya que me pasé del tiempo, profe, ahí le pido disculpa, pero entonces quiero pues siquiera terminar acá un poquito, dando siquiera un resumen sobre los bienes bacán, sobre las cosas, bueno, no hablé sobre las cosas singulares, bueno, ya no las definí. Vamos a hablar sobre los bienes vacantes, mostrencos, comerciales, incomerciales, públicos y privados. Dentro de estas clasificaciones tenemos los vacantes inmuebles, inmuebles ubicados dentro del territorio o a cargo de la nación sin dueño aparente o conocido. Y los mostrencos son muebles ubicados dentro del territorio a cargo de la nación sin dueño conocido o aparente. Entonces, continuemos con los bienes comerciales, es decir, bienes materiales y inmateriales que poseen un valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Los bienes incomerciales, cuando hablamos de bienes incomerciales, entonces aquellos que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas, ejemplo, los bienes de uso público son incomerciables, no se pueden generar enajenar las cosas incomerciales, como son bienes, como son los derechos personalísimos, los patrimonios patrimoniales de una nación, los bienes de uso público, la esfera geoestacionaria, los bienes embargados, bienes privados y vamos a hablar de bienes fiscales, bienes privados y bien público. La distinción es relativamente sencilla. Un bien privado, si el consumo de ese bien
de su consumo a otras personas. Entonces, bien privado es que es particular, es solamente de su dueño y priva de su consumo u uso a otras personas. Los bienes públicos son aquellos en los que el consumo de la persona no evita que las demás personas también lo consuman. Los bienes fiscales, no los tengo acá, o patrimoniales se encuentran destinados a la prestación de servicios públicos que la administración utiliza de forma inmediata, por ejemplo, como los edificios que funcionan en las oficinas públicas. Bueno, bueno. Cuando hablábamos de los bienes mostrenco, vacantes y mostrencos, quería decir que es un modo de adquirir el dominio. Dentro de los modos de adquirir el dominio tenemos el de la ocupación, por virtud del cual se adquiere el dominio de la cosa que no pertenece a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Bueno, finalizo acá como eh, resumiendo más de lo que debía resumir. Aún así me paso de tiempo, le pido disculpas, profe, pero no he podido. Rebajé de 2 horas a 26 minutos. Muchísimas gracias. Ay, me disculpa pues el tiempo que me he pasado tanto en días como en minutos. Muchas gracias.